Entonces continúa la mesa 2, las revisiones de los sindicatos universitarios con la ponencia Transparencia y Financiamiento de las Universidades Públicas, que tiene la participación el doctor Juan Antonio López Olivarría. Bien, pues muy buenos días a todos, ¿no? Yo voy a empezar esta mesa hablando sobre, así de manera general, de dos temas importantes, ¿no? Que es la transparencia y el financiamiento de las universidades públicas, con datos y así de manera general, pues, ¿no? Creo que es importante que los sindicatos hermanos, ¿no? Empiecen de alguna manera con algo que nosotros empezamos en el año 2016, de empezar a utilizar esa herramienta, pues, que es la transparencia, para empezar a llegarnos de información que de alguna manera nos permita llegar, por decirlo así, pues como armados a las revisiones, ya sea salariales y contractuales, pues, ¿no? Antes de eso no llegábamos prácticamente a ciegas, pues nomás a lo que la autoridad universitaria nos dijera en la mesa de negociaciones, lo que había o que no había, pues, ¿no? Hoy podemos nosotros acceder a toda la información de que la administración haga uso siendo recursos públicos, ya sea estatales o federales. El texto constitucional es el que nos da esa garantía, pues, ¿no? Que tenemos derecho a acceder, a transformar, a pedir y a difundir la información, ¿no? Esa es la base de nosotros, ¿no? Ahora bien, en el caso de las universidades, como la Universidad de Sonora, por ejemplo, no sé el caso de Lixon, pero de la UES creo que sí, que reciben recursos tanto estatales como federales, ¿no? Ustedes también. Okay, el Lixon también. Luego, entonces, quiere decir que el Lixon, la Universidad de Sonora y la UES en este caso, están obligados a entregar información por dos leyes. La ley federal, que la ley federal nos manda al artículo 70 y 75, pues, ¿no? Con esos artículos se tiene que cumplir de la ley federal, y de la ley estatal de transparencia nos dice que son el artículo 81 y el artículo 90, ¿no? Básicamente todo lo que viene en esos artículos de la federal y del estatal, la institución tiene que tenerlas en su portal de transparencia. Y eso es decir, esas son sus obligaciones, pues están marcadas por esos artículos. Y nosotros también como sindicatos tenemos la obligación, pues porque de alguna manera también manejamos recursos públicos, ¿no? Y igual provienen a veces, en todo caso la institución nos tiene que decir si los recursos son estatales o son federales, ¿no? Y estaríamos por cumplir nosotros los artículos 81 y 91 y el 79 de la ley general, ¿no? Sobre esos tres artículos tenemos la obligación nosotros, ¿no? Nosotros también ya ven que tenemos un portal de transparencia, pues, ¿no? En el que cualquier ciudadano nos puede preguntar, ¿no? Y tenemos la obligación de responder, ¿no? Recuérdense que la transparencia, en resumen, a veces es dos cosas, pues, ¿no? Uno, tenemos derecho nosotros a hacer preguntas incómodas, pues, ¿no? Son preguntas incómodas, pero el sujeto obligado tiene que darnos respuestas incómodas también. Y aunque no les guste, pero es una obligación. Y eso debe quedar muy claro, pues, porque tengo la impresión, pues, de que todavía no, es una herramienta que no se utiliza, pues la sociedad no la utiliza, incluso ni nosotros los universitarios, pues, no hacemos uso de esa información. Bueno, así rápido, y paso ya al asunto del financiamiento, pues, ¿no? En el caso de nosotros, de la Universidad de Sonora, todos los años firmamos un convenio que se llama de apoyo financiero. Ese convenio de apoyo financiero lo firman la universidad, el gobierno del estado y el gobierno federal. En ese convenio, las partes que entregan el subsidio, como es el estado y la federación, se comprometen a entregar
50 y 50 por el subsidio de la universidad. Por cada peso que ponga la universidad, perdón, el gobierno del estado, el gobierno federal pone otro peso. Pero fíjense bien, curiosamente, ese convenio, si ustedes lo leen, por aquí traigo el del 2018, que es el último. Si alguien lo quiere leer, pues no, lo quiere conocer. Curiosamente, el convenio dice, en el cuerpo, en las cláusulas, dice que el convenio se firma a solicitud del gobierno del estado, ¿no? Recuérdese que el que tiene la obligación de sostener a la universidad es el gobierno del estado. En algún momento, cuando nace la ley federal de universitaria, algo así, no recuerdo bien el nombre ahorita, pues, ¿no? Ahí se da la posibilidad de que la federación apoye a los estados, ¿no? Pero entiéndase que es solo un apoyo, pues la responsabilidad la tiene el gobierno estatal, ¿no? Entonces, por unas cifras que vamos a ver aquí, vamos a ver que aquí nosotros estamos al revés, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una tabla, que esa tabla yo la hice desde el 2014 hasta el año pasado, 2018, y con una pequeña proyección hasta el 2019. Si ustedes se fijan, en la columna de su izquierda tenemos el subsidio que el gobierno federal ha entregado a la universidad, y si se fijan, ese año, por ejemplo, el primer año, 2014, la federación entregó a la universidad 955 millones de pesos, y el estado le terminó entregando 898 millones. Es decir, el estado le entregó en ese año 57 millones menos que lo que entregó la federación. Es decir, el estado como que se empezó a sacar, ¿no? Y si nosotros seguimos, al final nos vamos a dar cuenta que en el año 2018 el estado terminó entregándole 112 millones menos de presupuesto. Que si nosotros sumamos ese periodo, vamos a llegar al número de lo que el estado nos debe, pues, o nos terminó de entregar, pues que fueron 532 millones de pesos, ¿no? La proyección que puse ahí abajito del 2019 no le hagan caso porque al final no quedó así, pero todavía no tengo el dato, pues apenas lo solicité por transparencia y a veces se tardan entre 20 y 25 días en entregar la información, ¿no? Esa, en otra ocasión se la voy a dar actualizada, ¿no? Bueno, pero fíjense bien, ¿pero qué contiene el convenio de financiamiento y qué es importante conocerlo? Pues en el convenio ustedes van a encontrar los anexos de ejecución, es decir, cómo se tienen que usar los recursos. A eso se refieren los anexos de ejecución. Van a encontrar las plantillas de personal autorizadas. ¿Qué quiere decir autorizadas? Ahí van a encontrar las plazas que efectivamente están autorizadas por la federación, los niveles, el sueldo autorizado y el costo mensual, incluso el costo anual. Ahí viene, si nosotros tenemos 100 plazas autorizadas, esas son las que se tienen que entregar, ¿de acuerdo? Concursar, entregar bajo cualquier mecanismo que se utilice, pero se tienen que entregar, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las prestaciones ligadas al salario, ahí las van a encontrar, y las prestaciones no ligadas, y finalmente el monto global del presupuesto autorizado para la universidad de la que se trata. Fíjense bien, así rapidito, ¿cuáles son las prestaciones ligadas al salario que tenemos derecho nosotros de acuerdo al convenio? Aguinaldo tenemos 40 días, de prima de antigüedad ahora tenemos un porcentaje que ahí varía dependiendo de la plantilla, pues si es académico, de confianza o administrativo. Sí, eso es lo autorizado, pues, 40 días, pues. De prima vacacional, lo autorizado son 24, pero nosotros nos pagan 15, pues, como dice el maestro Denis, pues, aquí nosotros tenemos 50 días de aguinaldo, pero los autorizados son 40, y al revés, en la prima vacacional nos pagan 15 y los autorizados son 24, ¿no? ¿Qué más tenemos? Seguridad social para el ISPESOL, tenemos un 14%, tenemos vivienda, tenemos un SAR del 2% y el ajuste de calendario. Fíjense, vivienda y SAR los puse en rojo porque es una prestación que nunca nos han otorgado a nosotros, pues, ¿no? Que siempre nos decían que no existía y que pues, prácticamente era imposible, y de hecho hasta el momento sigue no existiendo en la realidad para nosotros, pues, ¿no? Pero sin embargo, en el convenio dice que nos dan un 4%
y un 2% de SAR. ¿Cuánto es ese 4%? En el convenio 2018 fueron como 46 millones de pesos. Y de SAR fueron 23 millones de pesos. Pero ahí están. Bueno, me apuro porque ya me están diciendo que ya se me va a acabar el tiempo. Rapidito. ¿Qué nos permite conocer el convenio de financiamiento? Información como la siguiente. Ahí en esa tabla yo les puse las plazas autorizadas de maestros de tiempo completo, entre investigadores y todo eso. Pues. Lo autorizado por la Federación son 1.264 plazas. Y las plazas que hasta ahorita en la universidad están indeterminadas son solamente 986. Por lo tanto, tenemos una diferencia de 278 plazas que no tienen dueño, pues, ¿no? Cuando la federación, desde el momento en que las pone en el presupuesto, ya están, digámoslo, indeterminadas, pues, ¿no? Ahora bien, allá abajo yo le puse una nota porque con el seguimiento que le he venido dando a las plazas, hay alrededor de 100 y 120 plazas más o menos que nunca se contrataron. Es decir, las 278 hacen la suma de las que en algún momento fueron ocupadas y las que nunca han sido ocupadas. Eso todavía hay que echarle otra analizadita y precisar más el dato, pero más o menos es entre 100 y 120 que nunca se contrataron. Y así rapidito, ¿qué más hemos detectado? Que por ejemplo existen 202 funcionarios en la universidad que cobran una compensación. ¿Cuáles son esos funcionarios? Bueno, que el director de división, el jefe de departamento, los coordinadores del programa, etcétera, etcétera. Compensación que no está autorizada, ¿no? Que no está autorizada, no viene en el convenio, que alguien pueda cobrar una compensación. Bueno, esos 200 funcionarios le cuestan a la universidad 25 millones de pesos. Esos 202. Y todavía tenemos 22 funcionarios que están contratados por honorarios. Esos el costo anual son 5.523.000 pesos. Que sumados nos dan la friolera de 31 millones anual, 31.145.000 pesos. Ahora, si nosotros agarramos esos 31.145.000 pesos y los convertimos a plazas en esa búsqueda que andamos haciendo de las 120 plazas que nunca se han contratado, encontramos que si lo dividimos entre 14.33 para hacerlo mensual, es lo correcto, no entre 12 para hacerlo mensual, es entre 14.33, porque ahí ve el aguinaldo, la prima, los 5 días y todo lo demás que nos pagan, ¿no? Eso nos da un mensual de 2.173.000 pesos, que si lo dividimos entre 18.068, que es lo que cuesta una plaza de maestro de tiempo completo asociado C, nos daría que esos recursos alcanzarían para 120 plazas de tiempo completo, ¿no? Digo, si seguimos la ruta pues de eso que les venía platicando ahorita, pues, ¿no? de la búsqueda pues de dónde están esas 120 plazas. Y finalmente, en la revisión de ahorita, nosotros estamos pidiendo 3 aspectos para los profesores de asignatura. Uno, un reconocimiento a la carga académica. El costo de lo que nosotros estamos pidiendo en esta revisión es de 1.520.000 pesos. Y tenemos 2 estímulos, y el primero cuesta 1.544.000 y el otro cuesta 1.440.000 pesos. Si se fijan, es un total de 4.505.000 pesos. Si nosotros nos regresamos a la anterior partido, fíjense cuánto cuesta solamente los 22 funcionarios que están contratados por honorario, 5.523.000 pesos, ¿no? Entonces es un poco lo que decía Carlos, pues está muy disparejo la distribución de la riqueza, por decirlo de alguna manera, pues, del pastel. Bueno, muy bien, por lo que a mí respecta es todo, y muchas gracias. Muchas gracias por la participación del doctor Juan Antonio López Olivarría. Continuamos con el siguiente tema, la ponencia Panorama Nacional de las Revisiones de los Sindicatos Universitarios por el maestro Luis Felipe Larios Velarde. Adelante, maestro.
Si quieren prender la luz, no voy a presentar el material, más bien lo que quiero comentar es una visión en relación a lo que son los procesos de revisión salarial y contractual. Es un proceso largo por el cual atraviesan todos los años los sindicatos a nivel universitario. Me voy a permitir simplemente decirles que estamos hablando de un proceso que abarca 104 sindicatos, de los cuales 56 académicos son 56, 26 administrativos y hay 22 que son sindicatos unitarios o únicos, como es el caso del Situam, que por cierto, como ustedes saben, el Situam estalló su huelga el pasado enero de febrero, está ahorita en huelga, es uno de los sindicatos, junto con el sindicato administrativo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que son los que están en estos momentos en huelga. Bueno, creo que hasta hoy sí, esos dos. Pero entonces estamos hablando de un panorama en el cual los procesos de revisión de contratos, sea el caso salarial, la parte salarial o la parte contractual, cuando aplique para cada sindicato, es un proceso largo en tiempo, dado que inicia en el mes de octubre de un año anterior al que se revisa y concluye alrededor del mes de abril. Es decir, estamos hablando prácticamente de 6 meses. ¿Por qué inicia en octubre de un año anterior? Porque el primer sindicato que inicia los procesos de revisión, como todos ya lo sabemos aquí, si hemos leído un poco acerca de esta dinámica, es el sindicato del UNAM, el STUNAM, que es con el que se inicia el ciclo de las revisiones salariales y contractuales. Han de saber ustedes que en el caso del STUNAM, ellos decidieron no estallar la huelga, aceptar el ofrecimiento que se les dio por parte de las autoridades del UNAM, y en el caso del STUNAM ellos aceptaron un incremento salarial del 3.38. Este porcentaje es el tope que se fijó por la autoridad educativa y hacendaria del incremento que se está ofreciendo a todos los sindicatos a los que hice referencia yo al principio, estos más de 100 sindicatos. De igual forma, a este sindicato del UNAM se le ofreció un 1.8% en prestaciones y además 2 porcentajes de retabulaciones, que es un 1% a partir del 1 de diciembre y un 1% extra, que es a partir del 1 de marzo, pero estas retabulaciones están soportadas no con los recursos que proporciona la Federación. En el caso de UNAM, pues es una institución que recibe recursos del Congreso Federal, sino que están soportados en recursos que la UNAM tiene y que pues ella, de sus recursos que ella genera o obtiene de manera directa, ella ofreció pues estas retabulaciones, que en el caso del STUNAM estamos hablando que son aplicables al personal administrativo y empleados, dado que el STUNAM es el titular del contrato colectivo de ese sector, aunque el STUNAM tiene una sección o un sector de académicos. En el caso del UNAM, el titular de esta parte de los académicos es otro sindicato, que es la Asociación de Asociaciones de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la AUNAM. Y esta institución, que también es importante mencionarla, dado que, bueno, el STUNAM es, digamos, el sindicato más grande en el sector administrativo, y la PAUNAM es el más grande en términos del sector académico. En el caso de la PAUNAM, ellos acaban de firmar, también llegaron a un acuerdo con las autoridades del UNAM,
Yo pude aquí obtener los datos acerca de lo que ellos consiguieron, que por cierto están en la página de internet de la FAUNAM. De igual forma, estaban aquí los datos: 3.35 de incremento salarial, o sea, directo al tabulador, 1.8 en aumento a las prestaciones, y dentro de estas prestaciones pues incluyen una serie de prestaciones que benefician sectorialmente a ciertos pues, sectores del personal académico. Por ejemplo, aquí simplemente menciono la despensa, tiene un incremento de un 15%, o sea, ahora la despensa se va a pagar a 1,255 pesos. La ayuda para la guardería tuvo un incremento de 11%, ahora se paga a 1,310, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo ese porcentaje está reflejado en estos incrementos. Además, también me llama aquí la atención que dice el acuerdo publicado por la FAUNAM que se consiguieron 100 plazas de medio tiempo para las escuelas nacionales preparatorias, y también para el CCH, de tal forma que para el CCH de esas 100 serían 50 y 50 para las escuelas nacionales preparatorias, y eso da un total de 100 plazas, perdón. Bueno, en general entonces lo que se observa aquí es que el grueso de las revisiones están en proceso. En el caso de los académicos y administrativos de la Universidad de Sonora estamos en ese proceso. En el caso del Estado, nosotros acabamos apenas de presentar el pliego petitorio, el planteamiento del nuevo contrato que queremos discutir con la universidad. El sindicato STEOS va a iniciar apenas este proceso de entregar su pliego petitorio. A ellos les toca revisión salarial, a nosotros, sindicato académicos, la parte contractual, incluyendo los salarios. De tal manera pues que el panorama se vuelve un poco complicado, porque por un lado ya sabemos que está ese tope, 3.35%, para los sindicatos que están haciendo revisión de contratos se les ofrece el 1.8 para prestaciones, y el escenario es complejo porque finalmente sabemos que hay pues, un escenario económico de pérdida de poder adquisitivo. Las condiciones de trabajo pues, no han mejorado sustancialmente tanto en el sector académico como administrativo, de tal manera que ahorita el proceso de las revisiones pues está en un escenario también de una expectativa de una nueva política educativa y económica. Está como diciéndonos que a lo mejor se pudiera conseguir, y es lo que se ha discutido ahí a nivel de los sindicatos, se pudiera conseguir un aumento extraordinario, o como ocurrió en la década de los 80, ¿no? que se podían conseguir incrementos salariales extraordinarios. Bueno, esa es una parte de lo que se discute y que está en la discusión de lo que actualmente es la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, muy rápidamente, pues ese es el panorama. Evidentemente también hay que decir que los sindicatos pues, no están o no estamos en las mejores condiciones para pues, enfrentar una lucha más fuerte, más unitaria. Seguimos teniendo problemas de dispersión. Finalmente los procesos pues son muy diferenciados, ya lo dije, empiezan en octubre y terminan en abril, ¿no? Entonces es complicado todo eso, sincronizar las agendas, y creo que es un problema que aquí se puede pues, analizar y discutir. Por mi parte sería todo, ¿no? Gracias. Muchas gracias a la participación del compañero Felipe Larios Velarde sobre el panorama nacional de las revisiones de los sindicatos. A continuación tenemos la ponencia, la problemática de los académicos y trabajadores del ITSOM, por Jorge Sánchez Rodríguez, secretario de organización. Gracias. Adelante. Buenos días por la invitación, doctor Cuauhtémoc, muchas gracias por la invitación para el segundo foro. Antes que nada, de dar la pequeña charla aquí, se han visto muchos puntos muy interesantes, extremadamente interesantes, la equidad,
¿sí? La eficiencia terminal, la excelencia, los convenios, las reformas. Yo añado también la conciliación laboral y familiar, que tiene mucho que ver con la vida de las personas, de los académicos, de los administrativos, sobre todo porque vamos más allá un poquito del salario. Creo que también la vida familiar y laboral es muy importante, esa calidad de vida que debemos tener con nuestra familia, de igual manera que estemos trabajando, También el patrón debería de voltear un poquito a los modelos europeos, ya que se fijan mucho en todos estos modelos de la excelencia. También los modelos europeos en cuanto a calidad laboral y familiar están sumamente desarrollados, y aquí en México pues tenemos miedo apropiarlo y adoptarlo, ¿no?, para nuestras universidades. Ya nos tildan de flojos, de que no queremos trabajar, etcétera, etcétera. Sin embargo, somos el motor, a fin de cuentas, de cada una de nuestras universidades. Si nosotros, ¿sí?, o sea, no se mueve, no hay calidad, no hay excelencia, simple y sencillamente no son reconocidos nuestras universidades con nuestros apoyos que se dan, ¿sí? Muy importante la participación en cuanto ¿qué tienen los convenios tripartitas, ¿no? El Estado, gobierno y recurso propio de las universidades, que también entra en juego. Y la letra chiquita que hice en el Estado, cuando tengamos recursos, te lo voy a dar. Eso queda muy claro. Bueno, un saludo también de parte de nuestra secretaria general, que no pudo asistir por cuestiones. Ahorita estamos en una reunión precisamente para la mesa negociadora, que el martes da inicio, se abre la negociación con el patrón, y tenemos el día 20 de febrero para el estallamiento de huelga, siempre y cuando nos llegue a un término adecuado, ¿verdad? Pues demanda y desafíos ante una negociación salarial. No es una problemática tanto como establece aquí, ¿no? Sin embargo, preparamos algo en relación a esto. Como preámbulo, nosotros nos formamos en octubre del 89, ¿sí? Actualmente nos llamamos Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora. Anteriormente era AUTITSON, Asociación Única de Trabajadores, ¿sí? Agremia tanto académicos como administrativos, ¿sí? Entonces estamos próximos a cumplir 30 años. Nos vamos a invitar. Van a ser bienvenidos a Ciudad Obregón. Dentro de la siguiente ponencia, lámina es referente a lo que se ha hecho. Esto es referente a 2017 y 2018. Estos son los pequeños logros que hemos tenido, ¿sí? En estas prestaciones que nosotros llamamos, que nos han estado, que siempre han estado. Sin embargo, hace 15 años atrás eran muy light, ¿sí? Había un incremento muy bajo o simplemente no había y se mantenía igual. 15 años ahora, en la actualidad, los sindicatos que han tenido esa administración, los secretarios generales y su equipo han pugnado porque se abran y se negocien todos esos logros que se han tenido, ¿sí? Nos ha costado mucho. Ahorita hablaban el doctor sobre qué tan involucrados estamos como gremio. Déjenme decirles, en la experiencia de nosotros, que a diferencia de otras universidades, nosotros tenemos un consejo directivo. Ese consejo directivo que está determinado por personal académico, alrededor de 20 académicos, los directores académicos de la misma institución, junto con los vicerrectores del rector y el secretario de la rectoría. Pero además de ello, existe también el número de alumnos referente al número de alumnos totales que tenga por cada carrera, ¿sí? Entonces tenemos un total de 40-45 personas involucradas en el consejo. Una estrategia que tiene el sindicato de nosotros es que trata de posicionar académicos dentro del consejo directivo, ¿sí? Para que esté al pendiente de los presupuestos, del fondo de pensiones, ¿sí? De todo lo que se tenga que determinar dentro de la universidad. Un servidor forma parte del consejo directivo ahorita. En la comisión académica permanente también estamos, en relación a las plazas académicas, la transparencia, ¿sí? De que todo sea y se lleve en mejores términos. Entonces, esa es una de las estrategias que hemos tenido, ¿sí? Como ven ahí, hay algunos incrementos
el 2018 fue un incremento del 4.31, fue el 3.36% a salario, ¿sí? Con todas las condiciones de las ligadas a salario, y el 0.95 directamente a tabulador, ¿sí? Para que aumentara. Anteriormente, en una de las estrategias de negociación en el 2013 o 14, hubo un aumento escalonado, es decir, el 3.5 como tope a los niveles altos y el 5.6% a los últimos 4 niveles, ¿sí? Del tabulador administrativo. Sí, fue escalonado de mayor a menor, o sea, se vieron beneficiados los niveles 1, 2, 3 y 4, que eran los de más bajo percepción salarial. Uno de los logros que se obtuvo en el 2018, que fue dado a conocer en noviembre en el informe del rector de manera bilateral, fue el alcanzar una semana más en la Semana Santa. Se otorgó la semana de Pascua, ¿sí? Cosa que se había visualizado hace 2 años, 3 años, bueno, 4 años. Sin embargo, en la negociación de febrero de 2018 se quedó en estudio por parte del patrón para que pudiéramos tomar una decisión bilateral en relación si se podía o no se podía la semana de Pascua, ¿sí? Se hizo un estudio, la dirección de escolar fue la que se encargó, porque pegaba directamente a todo el programa, a todo el calendario escolar, y sin embargo fue muy favorable. Inclusive me atrevo a decir que la vicerrectora académica era la más reacia a aceptar esta semana de Pascua. Sin embargo, se concientizó, hizo su labor, caminó los pasillos, preguntó a alumnos, porque a ellos no la conocen. Los alumnos no conocen a los altos directivos, salvo el rector, que es el que la maneja por todos lados, pero ellos, el vicerrector académico y el de recursos financieros, no los conocen. Y ella hizo y quedó convencida. Y en la sesión del Consejo de noviembre, me tocó estar ahí y defender el punto, bueno, no defender el punto, simplemente darle certidumbre a esa minuta que se llevó a cabo en aquella ocasión. Ella habló muy bien y los alumnos defendieron el punto de que era necesario tener una semana más. Y ahí entra lo que yo les decía ahorita, la conciliación laboral y familiar, ¿sí? ¿Cómo embona esto? Aparte que es una obra para la universidad, las familias, los hijos que por lo regular, y no van a dejar mentir en todas las universidades, estudian y trabajan. Estudian y trabajan y ese tiempo es un tiempo de calidad para ellos, ¿sí? Pueden tener mayores recursos, pueden cuidar a sus hermanos, estar pendientes en su casa. Esa fue una parte muy importante y un logro que fue bien visto por la comunidad universitaria. Hoy en día, como les decía, estamos nosotros, ahorita están poniéndose de acuerdo, ¿sí?, la mesa negociadora para dar apertura ahora en el próximo martes, ¿sí? Algunos se pide el 20% aproximadamente, ¿no? Y esos son los rubros que se están pidiendo, ¿sí? Y para 2019 lo tenemos de su lado derecho, ¿sí? Estímulo a la asistencia, fomento a la cultura y al deporte. Esas son prestaciones no ligadas, pero las vamos a ligar con el salario, porque esta es una negociación salarial, nos toca, ¿sí? Cada 2 años es salarial y luego el otro año es contractual completamente, contrato colectivo y el salario. Ahorita nos toca puro salario, pero vamos a incluir las no ligadas porque también impacta en el sueldo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a incluir. Ojalá y podamos llevar a buen término antes de la fecha del 20 de febrero, ¿sí? Más sin embargo, pues sabemos que dice la rectoría que en 2 días termina, ¿sí? Tenemos un vicerrector administrativo muy duro, sin embargo, se hace un trabajo en equipo que permite precisamente llegar al rector, ¿sí?
porque no está el rector en la negociación, está el vicerrector administrativo, el que lleva la batuta, ¿sí? Y obviamente el séquito, el personal de toda su confianza que está precisamente opinando y asesorando. A menos de que está el abogado de ellos y nuestro abogado y 3 abogados más que vienen de aquí a Hermosillo para allá, ¿sí? Pues, sin embargo, hemos llegado a buenos términos, se ha llegado a conciliar muy bien, sin el afán de faltar al respeto y de tomar nada personal. Yo creo que es una de las actitudes que hemos tenido que nos ha dado resultado, o sea, no ser tan reactivos y confrontativos, sino más conciliadores, pero a favor de lo que se busca del gremio, ¿sí? Esto es para el gremio, no es a título personal como secretaria general o de organización o de la mesa negociadora, sino somos la parte que da la confianza del gremio para representarnos en esas decisiones, ¿sí? Y al final de cuentas se consulta a los términos que nosotros podamos negociar, y si están de acuerdo en ello, ya vi el papelito verde, ¿sí? Si están de acuerdo en ellos, pues se levanta la asamblea queda abierta, ¿sí? En los sentidos. De igual manera, en otros pliegos, ya son las cláusulas de los artículos que nosotros decíamos, ¿sí? Que son parte también, ¿sí? Que se ligan a nuestro salario. Hay un incremento de un bono médico, ¿sí? Que sube de 8,000 a 12,000 pesos en relación a la falta de servicio que tiene y que lo hemos sabido todos de ISTESON, ¿sí? Amén del seguro de gastos médicos mayores, ¿sí? Pero esto es parte muy importante, ese soporte de salud que debe dar la universidad para todos sus agremiados. ¿Qué hay que considerar? Los factores externos que nosotros, como lo dijo bien el doctor, que hay que tener en cuenta. Ahorita hablábamos de la negociación de la UNAM, que es el punta de lanza o de referencia, ¿no? Para todos nosotros y para las universidades, ya sea con el sindicato o con el patrón. Sí, es la punta de lanza y es todo lo que diga la UNAM es lo que vamos a hacer, pero no saben que la UNAM negocia a los 2 meses otro aumento, ¿no? El incremento del salario mínimo, ¿sí? La inflación, que hoy me levanté y vi que era 4.3 en enero, algo así, ¿no? Que bajó, ¿eh? 4.37. Sí, algo así, ¿no? Que bajó después del 2016. Los cambios de gobierno, las incertidumbres que tenemos ahorita con las nuevas reformas educativas y la inclusión en estas reformas con las universidades de nivel superior, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a ir? Vamos a ver, esperemos que bien, ¿sí? Y los presupuestos de rescate que dieron ahora el año pasado, como 2.350 y tantos millones a 11 universidades, ¿sí? Tuvo un rescate financiero que ya luego les paso la liguita ahí para que vean todos los montos que se dieron y se otorgaron para rescatarlos, ¿no? Las partes que debemos de considerar al interior, a nuestras universidades, ¿qué presupuesto tenemos? ¿Cómo se da el presupuesto? ¿En qué lo distribuye? Por eso es importante tener personas ahí que estén, ¿sí? E invitar al gremio también a personas que estén en esas áreas, porque tienen la información de primera mano, ¿sí? Los tabuladores académicos que nosotros tenemos, incumplimientos de contratos colectivos, ¿sí? Por ese lado hay que negociarlos y hay que empujar. Expectativas ideales y reales de los trabajadores del sindicato frente a la revisión. ¿Qué esperamos? Escuchamos mucho la voz del trabajador, la escuchamos y tratamos de darle certidumbre y de incluirlo todo lo que ellos solicitan para esa negociación. Obviamente hay cosas que son imposibles, ¿no? Sin embargo, tratamos de incluir todo lo que esté a nuestro alcance. Capacidad e intención del sindicato de usar la huelga como es un recurso, ¿sí? Que tenemos legal, lo podemos usar, ¿sí? En la universidad nunca ha existido una huelga, siempre nos hemos estado al filo,
mas sin embargo llega las autoridades, ¿sí? Y establecen, ya sea en la madrugada o lo que ustedes quieran, antes de que estalle la huelga, y se llegue a un buen término. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención, les agradezco. Antes de que me pasen el otro verde. Justo tiempo, muchas gracias. Muchas gracias a la participación de Jorge Sánchez Rodríguez, secretario de Reorganización de Ixon. Enseguida tenemos la participación de Alfonso Torúa Cienfuegos, secretario de Relaciones Exteriores, con la ponencia La problemática de los académicos y trabajadores de la UES, Universidad Estatal de Sonora. Sí, muchas gracias, compañero. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la invitación. Reciban también un saludo del doctor Miguel Ángel Ochoa Vázquez, nuestro secretario general. Él está ahorita precisamente con las cuestiones de pliego petitorio, etcétera, etcétera. Y pues me mandó a mí en su representación. Y a mí me gustaría hablarles un poquito de la historia para contextualizarnos, ubicarnos en lo que es hoy la Universidad Estatal de Sonora. La Universidad Estatal de Sonora nació como el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora en 1983 en la ciudad de San Luis del Río Colorado. Fue una universidad que formó el Estado y por lo tanto nosotros siempre tenemos una desventaja de que el rector es nombrado por el gobierno en turno. En realidad son 4 años, los que son rectores se pueden elegir por 4 años, pero la experiencia que tenemos como organismo descentralizado es que pues el rector siempre estamos esperando nosotros a ver a quién nos van a mandar, ¿verdad? A ver a quién se le ocurre, a quién anda desocupadón por ahí, o perdió el hueso momentáneamente, y bueno, nos los mandan para allá, ¿verdad? Y eso pues obviamente significa que llegan con el poder de la gobernadora, del secretario del trabajo, que muchas veces son amigos, compañeros del partido, con el de la Junta de Conciliación y Arbitraje, son muy amigos de los políticos de alto rango y obviamente de la burguesía. Es decir, llegan con todos los poderes del mundo, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de todo esto, el sindicato se formó 2 años después, en 1985, como una asociación también, que después se convertiría en un sindicato, pero se afilió a lo contencioso administrativo, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque pertenecíamos al apartado B, ¿verdad? Que como ustedes saben, no hay paros, no hay huelgas, no hay manera de defenderse. No obstante eso, con el correr del tiempo, el sindicato ha formado uno de los contratos más consistentes y con más prerrogativas a favor de los trabajadores. Y esto sin hacer un solo día de paro, un solo día de huelga. Tenemos muchas prerrogativas. Cuando pasamos el artículo, lo primero que hicimos nosotros al llegar a la dirigencia fue precisamente cambiarnos del apartado B al apartado A. Hicimos los trámites necesarios y bueno, fuimos incluidos en el apartado A. Y pues como les digo, a base de negociaciones, a base de estar con la diplomacia, todo lo que da, hemos construido un contrato pues que inclusive incluimos cosas como por ejemplo la zona cara, que en buena parte la tienen, ¿verdad? Nosotros la tenemos. Hemos conseguido, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayor gratis para los trabajadores. Aparte, pues muchas cosas que tienen que ver con la salud, como dentistas, como oculistas, aparatos ortopédicos, lentes, becas para los niños huérfanos, ¿no? Educación, una beca y aparte de educación, y así, ¿verdad? Y sobre todo, hemos logrado un tabulador que ahorita se compara con el de la UNAM, ¿verdad? Y todo se ha hecho, como les digo, a través de la negociación. Hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora, que
con la administración esta nueva que llegó con el PRI, pues hemos recibido muchas agresiones. Si bien es cierto, se ha respetado el contrato colectivo de trabajo, no así con otros reglamentos, como por ejemplo el Estatuto de Personal Académico y el Estatuto de Personal de Trabajadores Académicos de Servicios, ¿verdad? Ahí sí hemos recibido pues mucha agresión, inclusive ahorita tenemos demandada a Rectoría por lo que nosotros consideramos actos de corrupción, ya que como ustedes saben, aquí también es muy común eso, de que lanzan convocatorias para plazas o para promociones y siempre se da la maña de que ganan sus favoritos, ¿verdad? Maestros con mucha trayectoria, inclusive con maestros que tienen SNI a nivel 2, a nivel 3, han sido removidos de sus cargos por incluir a parientes, amigos, etc. Ahora, por ejemplo, que las delegaciones han desaparecido, pues nosotros estamos con el temor de que muchas de estas gentes que se van a quedar sin trabajo, pues allá nos los van a ir a meter a nosotros, ¿no? Y esta es una cosa pues que no es bien vista ni por el sindicato, ni mucho menos por los trabajadores, de que hay gente que ha estado picando piedra por años y por años y nunca se les da una promoción, nunca se les da una seguridad en el empleo, una base, ¿verdad? Les digo que nosotros, a pesar de todas estas cosas en contra, pues hemos logrado muchas bases. Se nos han estado acordando 60, 70 bases por año entre trabajadores académicos, manuales y administrativos, de servicios, ¿verdad? Hemos ido avanzando, pero como les decía, actualmente pues hemos recibido muchas agresiones de parte del veterinario zootecnista Huerta Ceballos, Horacio Huerta Ceballos. Y en estos dos puntos, como les digo, ¿no? En el ingreso, en la movilidad y en la permanencia, es donde no han respetado. Nosotros también entramos en un periodo de negociación, hoy nos toca únicamente salarial. Siempre, aunque hayan sido salariales, nosotros habíamos podido pues, mover algunas de las cláusulas del contrato. Ahora no creo que va a ser posible por la relación que entablamos. Ellos realmente le están tirando a la cantidad y no a la calidad. El doctor Huerta Ceballos se jacta de que la universidad pasó de 7,000 alumnos a casi 18,000 en 2 años. Pero esto, lejos de ser positivo, pues nos ha traído muchos problemas, sobre todo el problema de las contrataciones, pero también el problema de los espacios, creciendo anárquicamente, arbitrariamente. El año pasado, por primera vez en la historia, hubo protestas estudiantiles porque no tenían aulas. Entonces tuvieron que pedirle a la Universidad de Sonora que les prestaran varias aulas, y hoy están improvisando los pasillos de los edificios de la universidad, los tapan por un lado y por otro lado, y ahí están haciendo aulas para que los alumnos tomen clases. Entonces, por ejemplo, el rector se jacta, es decir, en estas cuentas tan sencillas, tengo 100 pesos de presupuesto, tengo 25 alumnos, por lo tanto me cuestan 4 pesos cada alumno. Pero si yo le meto 50 alumnos, bueno, van a costar 2 pesos. Y si yo le meto los 100 alumnos, me van a costar 1 peso. Esa es a lo que le apuestan ellos, nada más, ¿verdad? Meter alumnos indiscriminadamente, y como les digo, con los consabidos problemas de contratación. Y así, a nivel general, pues esta es la situación. Ahorita, por ejemplo, hemos emprendido una lucha muy fuerte también en contra de esa contratación tan injusta que le hacen a muchos compañeros de contratarlos por honorarios. Nosotros consideramos esto una aberración jurídica, ya que los compañeros entran y además son los que más trabajan normalmente, los que más se les recarga la mano, con el salario pelón, ¿verdad? Únicamente el salario, sin ninguna prestación extra. Y también estamos ahorita luchando por el outsourcing.
muchos trabajadores también de limpieza o de seguridad han estado entrando por esta vía, y también pues es otra de las luchas que estamos enfrentando actualmente en la Universidad Estatal de Sonora, que como ustedes saben, a partir de 2012 se convirtió en Universidad Estatal de Sonora para poder acceder a presupuesto federal, peso por peso, como decía el compañero, ¿no? Entonces yo la dejaría ahí, en ese recuento más o menos, para que sepan cómo estamos ubicados los trabajadores ahí en la Universidad Estatal de Sonora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la participación de Alfonso Turra Cienfuegos. Y tenemos también la participación con la ponencia La revisión salarial del Esteus por Cuauhtémoc Nieblas, secretario de Trabajo. Sí, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros, maestros, académicos, compañeros de diferentes organizaciones sindicales, compañeros de aquí de la mesa, de este panel. Muchas gracias por estar aquí, por la invitación que nos hacen al sindicato siempre combativo Esteus, ¿no? Yo creo que la presentación del Esteus es un orgullo, la verdad, poder representar a mi sindicato. Y también, pues, a nombre del secretario general, Ismael Arredondo, que, como decían ahorita los compañeros del UES, también estamos por iniciar nuestro proceso de revisión salarial. Por lo tanto, el compañero Ismael se ha abocado a visitar las diferentes delegaciones, tanto en Hermosillo como a las regionales, y ahorita pues se tuvo que ausentar porque está visitando la delegación de Navojoa y Cajeme. Por eso se disculpa, pero yo les he gustado haber estado aquí con ustedes. Mas sin embargo, pues nos dio la estafeta para poderlo representar a nombre del Esteus, y hay algunos compañeros también del comité ejecutivo aquí presentes que también muy dignamente vienen a participar y a ser parte de este foro, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, ya me comí 5 minutos de frente, ¿no? Y no más de tener que dar otros 5, lo siento. Pues quisiera empezar con lo que compartía el maestro Cuauhtémoc en la mañana, ¿no? Preocupante que en la mina de Cananea los compañeros mineros se sigan presentando este tipo de situaciones de las jornadas laborales, que nuevamente esta política neoliberal nos lleva a vivir un esclavismo laboral, un aborigen que no tiene fin con estas políticas que por más de 70 años hemos padecido y que se encrudecieron hace 3 décadas, ¿no? Ahorita, como compartían en la mañana otros compañeros, este problema que se suscita con estos modelos económicos. Pero bueno, para todo hay una esperanza. Yo creo que la esperanza la hemos puesto en las luchas, la hemos puesto en la unidad de las bases, desde el sindicalismo. Se ha logrado, bueno, aquellos sindicatos que realmente han querido luchar por sus representados, ¿no? Pero pues también tenemos la otra contraparte de aquellos sindicatos que pues se alinearon al sistema y que han sido gran parte o cómplices de todo lo que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿no? Y pues el Esteus, en este aspecto, vive un proceso, y no queremos dejar un proceso de reconstrucción, y no queremos dejar por un lado, este hecho histórico que estamos viviendo. Se habla de una cuarta transformación, de 3 que antecedieron esta cuarta transformación, pues ya las conocemos, ya las ha dicho el presidente de México. Más sin embargo, lo preocupante aquí, y también lo compartió un compañero, el cambio no puede ser de arriba hacia abajo. El cambio tiene que ser de todos los sectores, desde lo personal a la colectividad. ¿Por qué? Porque la historia sí nos ha demostrado. Es cierto, hemos tenido transformaciones, hemos tenido cambios, pero desgraciadamente volvemos a caer en lo mismo en un mediano plazo o largo plazo.
Por eso estas transformaciones que han hecho historia en el país, esta oportunidad o esta coyuntura, no podemos dejarla pasar. Este cambio o esta cuarta T, pues siempre hay mucha incertidumbre de qué política va a implementar para los sindicatos, que va a pegarse a derechos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos ha enseñado durante la historia estos modelos económicos? Que no hay modelos perfectos, no hay perfección. ¿Por qué? Porque mientras siguen encabezados por seres humanos, siempre va a haber intereses, siempre va a haber traiciones, siempre va a haber jaloneos, pero es responsabilidad de nosotros romper con esos esquemas, y no lo va a hacer una sola persona en el país. Es cierto, este modelo neoliberal no fue perfecto, mas sin embargo, todavía que no fue perfecto, encrudeció la situación que estamos viviendo. Ahorita ya platicaban algunos aspectos sobre la Ley 4, sobre las reformas ALEPA, en el interno aquí con la universidad, la famosa reforma educativa, que más que ser una reforma educativa fue una reforma laboral, que volvió al magisterio, y que aún así también se ha querido adoptar ese modelo hacia las universidades públicas. Pero en lo que nos compete a nosotros como STEUS, estamos en un proceso de revisión salarial, y aquí me cuestiono, me pregunto, ¿qué va a pasar con la política de topes salariales? ¿Qué va a pasar a nivel federal con esa política que nos ha hecho tanto daño como sindicatos? Cuando parte el STUNAM, el 3.8, etc. Y con esto no estoy diciendo que el STUNAM sea el culpable, pero por años nos han obligado a implementar este tipo de políticas a nivel federal. Y obvio, en las mesas de negociación, lo primero que nos dicen: no podemos dar incremento porque aquí está una carta de un famoso malo, que así se llamaba el anterior, no sé si ahora quedaría un bueno, esperemos, pero ese malo siempre decía que no había los recursos, y una personalidad por ahí decía es que los recursos son finitos, ¿no? Entonces, pero curiosamente con lo que exponía el maestro que hablaba sobre la cuestión presupuestal, pues resulta que los recursos no son finitos para todos, ¿verdad? Solamente para un sector, o solamente hay una parte privilegiada en cuestiones del presupuesto. Entonces, primero hay que romper con esta política de topes salariales. ¿Por qué? Porque la inflación hace años que nos viene devorando. Ahorita podemos decir, bueno, es que bajó la inflación en este periodo, pues sí, desde el 2016 creo que es el dato, pero el salario sigue aún por debajo de todo lo que viene siendo la cuestión económica y la canasta básica. Al menos para nosotros, los administrativos y manuales, nos sigue pegando en ese aspecto esta política. Esta política devora el incremento salarial. Es decir, se parte en noviembre, es una del 3.8, pero resulta que para marzo, para mayo, cuando ya, o abril, que estamos resolviendo nuestros contratos, o que estamos revisando nuestros contratos, resulta que la inflación se disparó y ya no fue el 3% que se pactó. Entonces, ahí tenemos mucha responsabilidad los sindicatos de exigir al gobierno federal que rompa con este esquema. En la cuestión de nosotros entramos a la dirección sindical en 2015. La primera revisión que nos tocó fue una revisión contractual. Algunos ya saben la historia. Veníamos muy golpeados de una huelga de más de 65 días, 67 aproximadamente, donde nos habían golpeado muy fuerte en el salario, donde no nos habían pagado nuestros salarios caídos. Tuvimos que levantar el movimiento. Fue un momento muy doloroso, y sobre todo ese golpe psicológico hacia la base trabajadora fue muy fuerte. Cuando entramos en 2015 y nos vamos a la primera mesa negociadora, que era contractual, pues empujamos ahí, volver a convencer a las bases, a volver a reivindicar la lucha sindical. No fue una tarea fácil para este comité ejecutivo. Aunado a eso, vivimos una crisis interna, donde
el gobierno, a través de ciertos actores, trató también de dividir nuestro sindicato. ¿No les ha pasado a ustedes, verdad, como sindicatos, que les quieran dividir o que les quieran meter sindicatos blancos, verdad? Yo creo que casi la mayoría. Entonces, el STEUS aún así pudo superar esa etapa, gracias a que las bases volvieron a confiar en las direcciones sindicales y gracias a que ese voto de confianza nos llevó a buscar mejoras salariales y a volver a restablecer esa igualdad y armonía que dice nuestro lema aquí atrás, ¿no? En los temas que iniciamos en esa revisión, pues fue el uniforme, fue el quinquenio, que eran prestaciones que nunca fueron reconocidas con salario integrado, siempre nos pagaron tabular. Logramos conseguir en 2 revisiones recuperar los salarios caídos del 2014, fue un logro para el STEUS, pero siempre este STEUS combativo que siempre vivimos en los 70s y el inicio de los 80, fue siempre a través del diálogo como logramos conseguir. Y fíjense que y nos tocó el periodo donde nos tocó una administración muy cerrada con Heriberto Grijalva, y aún así logramos recuperar esa parte. Entonces la gente empezó nuevamente a confiar, a creer y a seguir luchando por sus mejoras salariales. Luchamos también por las cláusulas, como decía ahorita el compañero Edson, aquellas cláusulas no ligadas al salario, pero todavía hay temas que siguen en rezago. Es decir, en esta reestructura del STEUS todavía hay violaciones al contrato colectivo, todavía hay cláusulas que están pactadas y que no se han cumplido, todavía hay cuestiones salariales que no se han resuelto, como les decía ahorita. Por poner un ejemplo, uno de los puntos más rezagados que tenemos es que resulta que nosotros tenemos funciones de hace más de 20 años. ¿Sí? Las cosas van avanzando, nuestro manual de puestos y funciones es el que tenemos hace 20, 25 años. Pero en los hechos se hace el trabajo nuevo, por así decirlo. Es decir, sí nos cambian las condiciones de trabajo, pero no nos reconocen las nuevas funciones en medida del salario. Entonces, ahí hay una desproporción gigantesca que hemos tratado de ir resolviendo con las retabulaciones por sectores. El 2017 se retabularon los choferes, se retabularon las maestras del CDI, algunas compañeras del CDI, y así es como hemos tratado de ir resolviendo estos rezagos que tenemos. Inclusive hay un tabulador pactado en el 2011 de 14 niveles, donde se iba a inyectar directamente a ese tabulador el 3.5 pero ahorita es letra muerta, no se ha querido reconocer y seguimos con un tabulador de 9 niveles, que también va a ser tema para esta revisión. El año pasado tuvimos una huelga de alrededor de 5 días, donde logramos, que era una consigna de muchos años de los trabajadores, logramos hacer que el rector hiciera un compromiso de homologar la despensa con los trabajadores de confianza. Es decir, bueno, voy a poner un ejemplo, mientras ellos comían caviar, pues a nosotros nos seguían dando frijoles. Entonces, nosotros logramos en este comité pactar ese compromiso de homologar la despensa con los trabajadores de confianza. Y eso fue un logro por la huelga, un logro porque la unidad y la solidaridad del STEUS se vio reflejada en ese movimiento. También tenemos temas pendientes como es la resonificación, como ya decía, el UES lo tiene, la zona cara, y pues nosotros yo creo que vivimos en otro país, en otra ciudad, aunque estamos en la misma ciudad, pues, y padecemos lo mismo en cuestión de salario, pero siempre nos han hecho a un lado ese tema. Muy bien, gracias. En el tema de las violaciones al contrato colectivo, pues también es un sentir generalizado en cuestiones de cómo nos pagan el tiempo extra, ahorita que mencionaba. ¿Cómo puede ser posible que si hay una política de austeridad dentro de la universidad, haya funcionarios que estén recibiendo tiempo extra y compensaciones? Pero resulta que si un trabajador solicita un tiempo extra o una compensación,
nos dicen que no, porque no hay recursos, porque hay una política, hasta se hizo una comisión donde está el de planeación, secretaría administrativa, no sé quién, que son los que se encargan de aprobar o más bien de desaprobar este tipo de derechos que tienen los trabajadores, ¿no? De tener tiempo extra y compensaciones por esa misma cargas de trabajo que tenemos en las áreas, ¿no? Hay un proceso, como les decía ahorita, del Esteus desde las 70s hasta la fecha, donde el Esteus siempre ha sido un sindicato combativo. Ha tenido sus buenos momentos, ha tenido sus baches, han querido acabar con él, pero el Esteus sigue adelante. A pesar de las crisis que hemos tenido, la base es la que sigue sosteniendo a este sindicato. Y nos han querido destruir, pero como dice el dicho, lo que no nos destruye nos hace más fuertes. Y creemos, para nosotros esta es la última revisión como comité ejecutivo, pero como le hemos dicho a las bases, no por ser la última revisión significa que sea la menos importante. ¿Por qué? Porque seguimos viendo las carencias, seguimos viendo las necesidades de las bases, seguimos viendo esa inequidad que hay entre el sector de nosotros con otros sectores, pero también seguimos viendo las violaciones que siguen implementando contra los trabajadores, y eso solamente lo vamos a poder romper con la fuerza y con la unidad de los trabajadores. Muchas gracias y pues adelante.